nos dice que, mire, le conviene hacer con constante y con constante y tendencia. A ver, ¿qué pasa si les agarramos sin constante y le damos a aceptar? Entonces, fíjense ustedes que aquí el valor de A-1 es 0,061, positivo. Entonces, claro, el programa de alguna manera lo desechó por esto, porque sabemos que cuando el A-1 es positivo, esto no sirve. Pero cuando vamos al contraste con constante, el valor de A-1 es menos 0,04, lo que ya es negativo, nos sirve. Pero su probabilidad de cola es 0,85. Y un valor alto del valor P asintótico indica que la serie no es estacionaria, ¿verdad? Con constante y tendencia ocurre lo mismo. El A-1 es negativo, menos 0,15, y su probabilidad de cola baja, pero sigue siendo elevada, 0,28. Entonces, claramente, la serie no es estacionaria. Eso es con el ingreso disponible. ¿Y qué ocurre con el consumo? Bueno, veamos, podemos ver el gráfico. Ahí está, los datos, y ahí tenemos. Fíjense que también es una curva ascendente, ¿no? Y claramente podemos pensar que no es estacionaria. Pero para estar seguros, veamos su correlograma y algo parecido. Fíjense, valores altos de probabilidad, las barras altas que van bajando lentamente, ¿no? Y si hacemos la prueba de raíz unitaria, variable, prueba de raíz unitaria, lo dejamos, no cambiamos nada. Aquí se agarra, fíjense, constante sin constante, contraste sin constante, le damos a aceptar. Y acá ocurre, bueno, es que ya nosotros le habíamos dicho que queremos eso, entonces nos da positivo, nos sirve. Con constante, menos 0,03, está bien, pero probabilidad de 0,84, no es estacionaria. Y con constante y tendencia, A-1, menos 0,078, negativo, bien, pero el valor P es 0,3661. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que nuestras dos series no son estacionarias. Ahora bien, nuestro modelo de referencia para series no estacionarias es el paseo aleatorio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece este concepto del fenómeno de la regresión espuria. Entonces, aquí el profesor Blanchard, voy a ampliar esto un poquito, dice: para ver por qué las series estacionarias son tan importantes, considere dos modelos de caminata aleatoria. Entonces, el profesor Blanchard, el profesor Bujarate ha creado una base de datos, ha trabajado con una base de datos de 500 observaciones, donde ha trabajado con una variable Y, que depende de Y-1, más una variable aleatoria, ruido blanco, UT, y una variable X que también es paseo aleatorio. Entonces, la idea es que ha hecho una regresión entre dos variables que son paseos aleatorios. Y acá tiene, fíjense, el coeficiente, su error estándar, su estadístico T, ¿no? Y la idea, aquí no pone toda la información, pero que esta es una buena regresión, ¿no? ¿Cómo lo sé? Por el estadístico T, menos 21 y 7, son números muy altos, ¿no? Entonces, como son números altos, va a entender, no están las probabilidades de cola, pero los valores que están ahí son altos. Entonces, sugiere, uno es negativo, el otro es positivo, son altos en valor absoluto, sugiere que esta es una buena regresión. Pero, fíjense, la idea es que, entonces, aquí, como vemos, dice, como puede observar, el coeficiente X es muy significativo estadísticamente, y aunque el valor de R es bajo, R cuadrado 0,10, es estadísticamente distinto de 0. A partir de estos resultados, uno estaría tentado de concluir que existe una relación estadística significativa entre X y Y, aunque a priori se pensara que no hay ninguna. Lo anterior resume el fenómeno de regresión espuria o regresión sin sentido descubierto por Joule. La palabra espuria, a ver, vamos a buscar. A ver, ¿qué significa espurio? Espurio. Fíjense, adjetivo, bastardo, o sea, que degenera de su origen o naturaleza. Adjetivo, falso, fingido, ¿verdad? Entonces, fíjense, la regresión espuria sería una regresión falsa, ¿no? Entonces, la idea que nos está queriendo dar el profesor
Búscate acá. Es que si nosotros agarramos dos series que son paseos aleatorios y hacemos la regresión entre ellos, vamos a encontrar una falsa regresión. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que nuestra regresión de consumo tenemos que preguntarnos si es falsa. Podría ser una falsa regresión, o como en el lenguaje técnico de los econometristas, una regresión espuria. ¿Ya? Entonces, la pregunta relevante es cómo saber si es una regresión espuria o no, ¿verdad? Entonces, acá en la lectura hay un primer criterio, dice que de acuerdo con Granger y Nedvold, si el R cuadrado es mayor que D, un R cuadrado mayor que D es una buena regla práctica para sospechar que la regresión estimada es espuria. Y claro, fíjense ustedes, acá, en el ejemplo del libro, el R cuadrado es 0,10 y el Durbin-Watson, es 0,01. Entonces, este R cuadrado es mayor que este D. Entonces, esto de acá nos sugeriría que estamos frente a una regresión espuria. Entonces, veamos ahora, volvamos a nuestra regresión, ¿no? La regresión que hemos hecho, y veamos qué es lo que ocurre. El R cuadrado, 0,99, y el Durbin-Watson, 0,53. Entonces, podemos sospechar que es una regresión espuria, ¿no? Parece que es una regresión espuria. Bueno, entonces, esa es la idea fundamental. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Me estoy logrando hacer entender. Bueno, entonces, aquí parecería que hay una regresión espuria. Entonces, ¿cómo podríamos saber que hay o no? Tenemos como una suerte de, como el R cuadrado es mayor que el Durbin-Watson, sospechamos que es una regresión espuria. Pero el criterio del libro, vuelvo al libro, fíjense ustedes, nos dice, lo vuelvo a leer, de acuerdo con Granger y Nedvold, a ver, lo voy a ampliar un poquito. De acuerdo con Granger y Nedvold, R cuadrado es una buena regla práctica para sospechar. O sea, no es que es una regresión espuria, sino que podemos sospechar que es espuria. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos, ya para pasar de la sospecha a la evidencia, si es o no una regresión espuria? ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando nosotros hacemos una regresión con series de tiempo, una vez que hacemos la regresión con la técnica habitual, digamos, tenemos que preguntarnos si será o no una regresión espuria. Si el R cuadrado es mayor que el Durbin-Watson, podemos sospechar que hay una regresión espuria, ¿verdad? Pero todavía es una sospecha. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, aquí es donde aparece, bueno, el libro introduce esta cuestión y luego ya entran las pruebas de estacionalidad, que es lo que hemos visto para saber si una serie es espuria o no, ¿verdad? Bueno, entonces, para responder esta pregunta, tenemos que irnos más allá en el libro, ¿no? Aquí está lo de los coeficientes, la prueba de raíz unitaria, en qué consiste para ver si la estacionalidad de una serie es lo que hemos aplicado ya. Hay pruebas hay críticas a la prueba de raíz unitaria, no todos están de acuerdo. Transformación de series de tiempo. O sea, la idea, a ver, hay una primera idea, que es la que manejan muchos econometristas, es que en realidad la regresión tendríamos que hacerle con series estacionarias, ¿ya? O sea, si nosotros, cuando en el libro habla de transformación de series, esto de acá, transformación de series de tiempo no estacionarias, o sea, la idea es cómo hacemos para que las series dejen de ser no estacionarias y se conviertan en estacionarias. Y que la regresión, esta es la idea, sea entre series estacionarias. ¿Ya? O sea, entonces hay una amplia literatura, muchos econometristas razonan así. Para evitar el fenómeno de la regresión espuria, tenemos que trabajar con series estacionarias. O sea, la Y y las X deben ser series estacionarias, ¿verdad? Entonces, si, como ocurre en nuestro caso, el ingreso disponible y el consumo no son series estacionarias,
tendríamos que hacer alguna transformación de estas series, volviéndolas estacionarias, y tendríamos que hacer la regresión en términos de series estacionarias, usando series estacionarias. Entonces, fíjense, una primera alternativa que se utiliza para esto es precisamente lo que se llama trabajar con la diferencia. Pero acá, fíjense, ni siquiera con el PIB, ni siquiera trabaja con la diferencia, trabaja con la diferencia de los logaritmos. ¿Ya? Bueno, yo reitero que hay esta idea de que hay que trabajar con series estacionarias, ¿no? Pero claro, al transformar las series en estacionarias, transformamos las variables y la interpretación de los coeficientes se complica mucho, ¿ya? Entonces, en realidad, por lo menos yo soy de la opinión que es mejor irse por otro lado. No transformar las series en estacionarias, sino ver otra cosa. ¿Y qué es lo que veríamos? ¿Qué es lo que veríamos? Bueno, alguien quiere entrar, creo, alguien entró, vamos a ver. Alguien quiere entrar. Es medio fatal que se atrasen, ¿no? Porque se hace complicado, no sé si se logra entender lo que hablamos llegando tarde, ¿no? Bueno, entonces, veamos. Volvamos al libro. En el libro, fíjense ustedes, introduce un concepto que es muy importante en la parte teórica, más atrás de todo esto. Tengo que retroceder. Acá. Aquí tenemos. Procesos estocásticos integrados. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver con algo que hemos visto más atrás. A ver, vamos a retroceder. Recuerden ustedes la caminata aleatoria. Aquí está. Esta es la caminata aleatoria pura. YT es igual a YT menos 1 más UT, donde el UT es estacionario. Ahora bien, si nosotros mandamos el YT menos 1 a restar, tenemos YT menos 1, que es la variación de YT. Pero la variación de YT es igual a UT. Por lo tanto, la serie se vuelve estacionaria. O sea, la caminata aleatoria no es estacionaria. Pero cuando trabajamos con la primera diferencia es estacionaria. ¿Ya? La primera diferencia es estacionaria. Entonces, esta idea se generaliza cuando se habla de las series integradas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, aquí por ejemplo, esta es la caminata aleatoria, no simple. Se llama proceso integrado de orden 1 y se denota I1. ¿Por qué? Porque la serie no es estacionaria, pero su primera diferencia sí lo es. ¿Ya? Entonces, teóricamente, podríamos imaginar una serie que no es estacionaria. Agarramos la primera diferencia y vemos qué pasa si es estacionaria o no la primera diferencia. Y si la primera diferencia todavía no es estacionaria, podríamos hallar la segunda diferencia, que es la diferencia de la diferencia. Si la diferencia de la diferencia, o sea, la segunda diferencia es estacionaria, entonces se habla de integrada de orden 2, ¿verdad? Entonces, de ahí se tiene el concepto general, que dice acá, en general, si una serie de tiempo no estacionaria se debe diferenciar de veces para ser estacionaria, decimos que la serie integrada es de orden D. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de mostrar la idea de esto usando el Gretel. ¿Ya? Entonces, fíjense, volvamos a las series. Tenemos acá el ingreso disponible, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense ustedes, hemos visto que es una serie no estacionaria. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar variable, voy a irme al contraste de raíz unitaria, el contraste de filo Newton, pero fíjense que aquí abajo dice usar nivel de la variable. O sea, ahí trabajamos sobre la propia variable. O usar primera diferencia. Entonces aquí el programa halla la primera diferencia y a la primera diferencia le aplica la prueba de raíz unitaria. Veamos qué ocurre aquí. Entonces selecciono los de aquí abajo y le doy aceptar. Entonces, fíjense que aquí agarra y el A-1 es menos 0,41, el contraste es constante, y el valor asintótico es 0,0033, que es muy pequeño. Entonces, esto me revela que la serie del ingreso disponible no es estacionaria
pero su primera diferencia sí lo es. La primera diferencia sí es estacionaria, ¿verdad? Es estacionaria. Entonces, diríamos que el ingreso disponible es integrado de orden 1. ¿Por qué? Porque la serie no es estacionaria, pero su primera diferencia es estacionaria. Este fenómeno se reproduce en las de abajo, ¿no? Aquí, menos 1,04, menos 1,05 y las probabilidades 4,81 ahí a la menos 18, 3,47 a la menos 18. Veamos qué ocurre con el consumo. Variable, contraste de raíz unitaria y usar el nivel de la variable, visto que no es estacionaria. Pero ¿qué ocurre si hacemos la primera diferencia? Entonces, en la primera diferencia, el A-1 menos 0,17, negativo, perfecto, y la probabilidad es 0,05. No es muy bajo, pero tampoco es muy alto, ¿no? Entonces, podríamos decir que la serie es estacionaria al 10%. No lo es ni al 1 ni al 5, pero sí lo es al 10%. Pero si aplicamos con constante, el A-1 menos 0,53 y su probabilidad de cola ya es 0,01, ¿no? O sea que ya es estacionaria al 5%, ¿verdad? Entonces, acá, con un poquito más de dificultad, pero podríamos concluir que la primera diferencia es estacionaria. Entonces, como la serie del consumo no es estacionaria, pero su primera diferencia tenemos aquí para pensar que sí se puede volver estacionaria, con la primera diferencia, entonces ya es integrada de orden 1. Entonces, fíjense ustedes, un econometrista, digamos, como el profesor Vanegas, por poner un ejemplo, ¿qué haría? Agarraría, se iría a añadir, y fíjense, logaritmo, cuadrados, retardos, primeras diferencias de las variables seleccionadas. Entonces, aquí voy a agarrar el ingreso, aquí están las dos juntas, ingreso disponible y consumo. Me voy entonces a añadir y quiero las primeras diferencias. Entonces, aquí aparece DPI y DPE. Entonces, yo haría la regresión entre estas dos variables. O sea, me voy a modelo, mínimos cuadrados ordinarios. La variable Y sería la variación del consumo. Esta variable no, sino la variación del ingreso. Y le doy aceptar. Entonces, fíjense, esta regresión, los valores P son buenos, el R cuadrado es bajo, 0,14, pero la prueba F funciona bien, 0,002. Entonces, esta regresión, ¿y qué ocurre? Fíjense, acá el R cuadrado es 0,14 y el Durbin-Watson es 2, o sea que ya podemos sospechar que no es espuria. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de trabajar que, como les decía, muchos econometristas lo hacen. O sea, agarramos la serie, no son estacionarias, encontramos las series transformadas estacionarias y entre ellas hacemos la regresión. El problema de esto, como les decía, es que este 0,25 ya no es la propensión marginal a consumir. Y este 12 no es tampoco el consumo autónomo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho la regresión sobre variaciones, no sobre las variables, ¿ya? Bueno, pero como les decía, esta es una estrategia que muchos econometristas utilizan, ¿no? Agarran las series, no son estacionarias, las transforman hasta hacerlas estacionarias y la regresión la hacen entre series estacionarias. Bueno, pero como les decía, la teoría nos permite otro camino. ¿Cuál es ese otro camino? Bueno, esta es la regresión. Bueno, entonces vuelvo al libro. Fíjense que después que he introducido el concepto de procesos integrados, aparece esto que llama propiedades de las series integradas. Y fíjense, imagina una variable X que es integrada de orden 0, o sea, un ruido blanco, y una variable Y que es integrada de orden 1, que es caminata aleatoria, por decirlo así, no estacionaria. Y agarro una variable Z que es la suma de las dos, X más Y. Entonces, la teoría nos dice que esta variable Z es integrada de orden 1. ¿No? O sea, fíjense, los componentes, la X es integrada de orden 0, es estacionaria. La variable Y es no estacionaria, integrada de orden 1. La variable Z, que es la suma de las dos, es integrada de orden 1. ¿No? Bueno, ahí tenemos una idea. Ahora, aquí hay otra idea. Si X es integrada de orden D, 1, 2, 3, ¿verdad?
y z es una función lineal de x, a más bx, entonces esta variable z es integrada de orden d. ¿Por qué? Porque la x es integrada de orden d, ¿verdad? Bueno, pero aquí la z solo depende de la x. Ahora, aquí tenemos otra. Si x es integrada de orden de 1 y y es integrada de orden de 2, o sea, tenemos que los órdenes de integración son diferentes, entonces z, que es una combinación lineal de x y de y, a x más by, dice que es integrada de orden de 2, donde de 2 es mayor que de 1. En realidad, esta regla 3 es la regla general sobre la que podría basarse la 1, porque fíjense, la x es integrada de orden 0 y la y es integrada de orden 1. Entonces, la z, que es la mera suma, es integrada con el valor mayor, integrada de orden 1. Es lo que nos dice acá, ¿no? Si D1 es menor que D2, x integrada de orden de 1 y y integrada de orden de 2, entonces la variable z va a ser integrada de orden de 2, donde D2 es mayor que D1. O sea, la idea es que va a tomar el mayor nivel de integración. Pero la gran propiedad es la 4. Esta es la que nos interesa, ¿ya? Fíjense qué dice, que si tengo que x es integrada de orden d y y también es integrada de orden d, o sea, las dos son integradas de orden d, y z es una suma, una combinación lineal de x y de y, entonces esta z va a ser integrada de orden d asterisco, donde d asterisco es por lo general igual a d, pero en algunos casos d asterisco es menor que d. Lo pongo de la siguiente manera. Supongamos que x es integrada de orden 2 y y es integrada de orden 2. Z, que puede ser igual a 2x más 3y, va a ser integrada de un orden, lo normal sería que sea integrada de orden 2. Pero nos dice el teorema que puede ser integrada de un orden menor, o sea que puede ser integrada de orden 1 o de orden 0, ¿verdad? Bueno, y ahí, fíjense ustedes, después que nos ha dicho eso, nos dice, véase el tema de cointegración en las secciones 21-11. Entonces, ahí es donde nos vamos a la sección 21-11, ¿verdad? Nos vamos a la sección 21-11. Bien. Entonces, aquí está, cointegración, regresión de una serie de tiempo con raíz unitaria sobre otra serie de tiempo con raíz unitaria. Y aquí el profesor Bujarati trabaja con el consumo dependiendo del ingreso disponible. O sea, lo mismo que nosotros, pero él trabaja sobre el logaritmo. Nosotros no estamos trabajando en el logaritmo, estamos trabajando directamente en la serie. Entonces, arma la ecuación, ¿no? El consumo dependiendo del ingreso disponible, consumo igual a beta 1 más beta 2 del ingreso disponible, más UT. Y despeja UT. Y UT va a ser el ingreso disponible menos beta 1 menos beta 2 de el consumo, logaritmo del consumo menos beta 1 menos beta 2 del logaritmo del ingreso disponible, ¿no? Suponga que ahora sometamos UT a un análisis de raíz unitaria y descubrimos que es estacionaria. Esta es una situación interesante, pues LGCP y LI son individualmente I1, o sea, son no estacionarias de orden 1, ¿verdad? Se puede decir que la combinación lineal cancela las tendencias estocásticas de las dos series, ¿no? Entonces, si eso ocurre, en este caso decimos que las dos variables están cointegradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, hay un poco más de teoría aquí, pero vamos a lo que nos interesa. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta regresión constante. Esta es la regresión primera, ¿no? La primera regresión sobre las variables. Así como está, gran regresión. Pero R cuadrado 0,99, Durbin-Watson 0,53. Hay sospecha de regresión espuria. Hay sospecha, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Fíjense, guardar, dice,
guardar, y voy a pedirle que me guarde los residuos. Y me sugiere qué nombre le quiere dar a los residuos. Entonces me sugiere UTAT1. Como es el modelo 1, le voy a llamar UTAT1 y le doy aceptar. Entonces, fíjense, en la planilla de datos, aquí está. Las variables, PCDIP, aquí están las variaciones y aquí está UTAT1. Entonces yo agarro UTAT1, esta es la serie, miro el gráfico y fíjense que ya tiene comportamiento en torno, en realidad en torno al 0. Entonces parece serie estacionaria. Entonces me vengo a variable, veamos el correlograma, y fíjense que si bien empieza con valores altos, se va achicando, se pasa al otro lado, los valores no son muy altos, pero tampoco son muy bajos, digamos. O sea, aquí el correlograma no me deja muy claro qué tenemos. Entonces veamos ahora la prueba de raíz unitaria. Contraste de raíz unitaria, ahí. Veámoslo. Usar el nivel de la variable, aceptar. Entonces, el A-1 menos 0,22 y su probabilidad de cola 0,04. En la otra, menos 0,22, 0,05, menos 0,22, 0,2. Bueno, la primera nos dice que la serie es estacionaria. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una regresión común y corriente y en función de X, ¿verdad? Vuelvo a la regresión. El modelo 1. Aquí sospecho que es una regresión espuria, 0,99 es mayor que 0,53, pero hago la prueba de raíz unitaria de los residuos de la regresión y encuentro que son estacionarios. Entonces, esta prueba, basado en esta prueba, puedo concluir que esta regresión no es espuria. ¿Ya? No es espuria. O sea, no necesito hacer la regresión en variaciones, que es la que hicimos hace un rato. Esta regresión resulta que podemos concluir, basados en la prueba de raíz unitaria sobre los residuos, que no es espuria, ¿no? Entonces, esta cuestión a mí me parece que es muy potente, ¿no? Precisamente para mostrar, bueno, lo he eliminado, bueno, lo voy a achicar, voy a quitar. Solo tengo la cuestión esta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta cuestión nos revela la idea de que nosotros podemos ver si una regresión es espuria o no de manera muy sólida, muy concluyente, viendo qué ocurre con los residuos, con la serie de residuos. Si los residuos son estacionarios, la regresión no es espuria. Ahora, ¿y qué pasa si los residuos no se revelan estacionarios? Si el residuo no es estacionario, entonces la regresión efectivamente es espuria. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, no hay preguntas. De todos modos, a ver, vamos a hacer un ejercicio más de esta cuestión, ¿verdad? Bien, veamos. Entonces, fíjense, podemos preguntarnos, por ejemplo, podría ser razonable pensar, ¿no?, que los dividendos que pagan las compañías, o sea, el pago de dividendos a los accionistas, depende de lo que ocurre con la economía, del PIB, ¿verdad? Entonces nos vamos a modelo. Podríamos ver qué pasa con las series, pero fíjense, podríamos ver qué ocurre. Bueno, el PIB sabemos que no es estacionario, lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, los dividendos, ahí tenemos la serie, se ve que no es estacionaria, y podemos hacer la prueba de raíz unitaria para directamente. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué nos dice el programa.
Bueno, la primera regresión positiva, el A-1, no nos sirve, ¿no? La segunda, también positiva, no nos sirve. Y la tercera, de constante con tendencia, esa sí da negativo. Y su probabilidad de cola, 0,31, ¿verdad? Entonces, no es estacionario, ¿no? No es estacionario. Basándonos en esto de la prueba de raíz unitaria con constante tendencia, podemos concluir que no es estacionario. Las otras no nos sirven, pero esta no es estacionaria, ¿no? Bueno, ahora, podríamos ver también qué ocurre con su primera diferencia. Entonces, vuelvo al contraste de raíz unitaria, pero aquí ya le pido usar primera diferencia. Aceptar. Entonces, aquí el A-1 menos 0,03 y su probabilidad de cola 0,53. Aquí nos diría que no es estacionaria. Con constante, menos 0,44 y su probabilidad de cola ya, fíjense, 8,57 por 10 a la menos 0,8. Entonces, aquí ya con esta base podemos decir que es estacionaria. Entonces, esta serie es integrada de orden 1, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que el PIB es integrado de orden 1 y que los dividendos es también una serie integrada de orden 1. Pero veamos qué pasa si hacemos un modelito donde los dividendos sea la variable y el PIB, GDP, sea la variable X, ¿no? Le damos a aceptar. Entonces nos da una regresión, fíjense, los valores P son muy pequeños, lo que sugiere que los dos coeficientes son significativos. El R cuadrado está muy bueno, 0,96, y la probabilidad del F, 1,92 por 10 a la menos 60, creo. O sea, está una belleza esta regresión, ¿verdad? El R cuadrado, 0,96, y el Durbin-Watson, 0,11. Parece, hay para pensar que es una regresión espuria. Parece que es una regresión espuria, ¿verdad? Bueno, entonces, para salir de la duda si esta es o no una regresión espuria, sospechamos que es espuria usando el criterio de Granger y Nedbold, nos vamos a guardar y le pedimos que nos guarde los residuos, no los residuos al cuadrado, los residuos. Y en este caso lo va a guardar, nos sugiere guardarlo como UTA3. Perfecto. No, si quieren ponerle otro nombre, está bien, ¿no? UTA3. Le damos a aceptar. Fíjense que aquí aparece UTA3. Entonces, a ver, veamos su gráfico. Ahí lo tenemos. Sí, parece que es estacionaria, pero hagamos la prueba de raíz unitaria. Esto es lo que nos interesa. Nos vamos a variable, prueba de raíz unitaria. Contraste Dickey-Fuller, aceptar. Veamos qué tenemos. A-1, menos 0,10, vamos bien, y probabilidad de cola 0,002. Belleza, ¿verdad? Basados en esto, podemos concluir que la regresión, el residuo es estacionario, y como el residuo es estacionario, la regresión. Entonces, siempre que podemos hacer eso, pues es una maravilla. Ahora, como les decía, si la regresión fuera espuria, pues tenemos que repensar todo de nuevo, ¿no? Pero la idea es que intentamos que lo que se llama la prueba de raíz unitaria sobre los residuos es lo que la literatura econométrica llama cointegración, ¿no? Aquí está. De hecho, lo que acabamos de hacer, o sea, esta idea de aplicar la prueba de raíz unitaria a los residuos es lo que se llama prueba de cointegración, ¿no? Prueba de cointegración. Aplica a los residuos. Aquí está la idea de aplicarlo a los residuos, ¿no? Bueno, muy bien. Luego hay esto del mecanismo de corrección de errores, pero eso yo ya no lo vamos a ver para no recargar mucho lo que vemos en una jornada. Y básicamente eso es lo que quería ver con ustedes la clase de hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, Jason. Bueno. Muy bien. Entonces, básicamente hasta aquí avanzaríamos este semestre.
con esto concluiríamos nuestro avance. Bueno, está pendiente el examen, entonces veremos si podemos darlo el viernes o veremos qué hacemos, ¿no? Claro, ustedes saben si están abiertas las aulas. No sé, por ahí hasta hay colegas que están pasando clases presenciales, no sé. Bueno, yo sé que varios de ustedes paran en la carrera y trabajan activamente allá. En silencio. ¿Nadie ha ido por la facultad? Dice, creo que todo lo que estamos aquí no están todavía, no hay un pasante, digamos, ahorita en lo que estamos en la reunión. Ah, ya. Bueno, muy bien. Bueno, quedaremos ahí entonces, jóvenes, y veremos qué hacemos viernes o lunes, ¿no? Concluimos nuestra clase acá y bueno, Dicen si no es el viernes, sí o sí el lunes, entonces, ¿no? Importa. va a tener que ser el lunes sí o sí, ¿no? Ya no lo podemos postergar más. Van a tener que ir en trufe. Y yo tendría que moverme para que la facultad me abran el aula, ¿no? Me abran un aula para que ustedes, bueno, un laboratorio, ¿no? Porque hemos quedado en que el examen es en laboratorio. Perfecto, dicen. Muy bien. Bueno, jóvenes, quedamos ahí entonces. Buenas noches, que estén bien, cuídense. Hasta luego, Alicia.